En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, Raúl Mestre nos regala un giro call impresionante contra Adrián. En el mayor bote de la sesión hasta el momento. No soy de mucho papel, ya te digo. Yaman saca la varita y hace desaparecer el stack de Manu Saavedra. Ha funcionado el limp, ha funcionado, tío. Y Raúl, que activa el modo Dios. Y Tom Bedell paga las consecuencias. Eso es lo que estaba pensando. Lleva el 7 y el 2, lleva el 7 y el 2. Y al fin, creo que no. Bienvenidos al séptimo episodio de estas Winamax Live Sessions en su segunda temporada. Estamos donde lo habíamos dejado en la semana anterior, después de un capítulo que no os debéis perder porque tuvimos botes impresionantes con Raúl Mestre, con Adrián Mateos, con Yaman Nagdalí, con Tom Bedell, con Manu Saavedra como protagonistas. Yo no sé, yo estoy aquí intentando reponerme, yo no sé tú, Lucas Blanco, mi compañero en los comentarios técnicos a lo largo de toda la temporada, si te has podido reponer de toda esa adrenalina y toda esa emoción. ¿Qué tal, Alex? Pues la verdad que todavía relamiéndonos, ¿no? De ese último botazo con 7-2 que gana Raúl y bueno, y de los anteriores que fueron espectaculares. Así que vamos a ver si nos regalan más manitas como estas. Pues efectivamente, los jugadores que están con ganas, con muchísimo dinero sobre la mesa. Tom, que como ya vimos justo al final del capítulo anterior, pidió que se le pusieran sobre la mesa 20.000 euros más. Ahora se le dará a cambio, porque por ahora solo tiene esas dos placas de 10.000 euros cada una. Y bueno, recordemos, estamos jugando una partida de cash de límite 50-100, con Big Blind ante de 100 y Straddle opcional desde UTG a 200. Eso es precisamente lo que ocurre en esta mano. Y de ahí el motivo por el que Adrián abre ese J10 Suited desde UTG más 1 a 600. Y cuidado porque en el Straddle le dan ases a Musta, es lo que quieres tener cuando pones el Straddle, ¿eh? Empezamos fuertes. Las casetas para el bueno de Musta, que aquí va a squishear, veremos qué tamaño elige. Has dicho tú que es complicado. Ha habido un open raise de Adrián, ha habido un call de Tom con 7-5 suited, ha habido un call de Yaman con 7-4 off, rangos dinámicos, ya lo sabemos, ya son dos jugadores a los cuales conocemos ya. Y como decimos, en la mano que llega hasta la posición de Straddle de Mustafa Kanit, que con esos ases negros decide squeezear a 3.800, veremos cuántos clientes se encuentra por el camino. Adri, que abandona, no tiene mucho que hacer ahí con ese J10 Suited con dos jugadores todavía por detrás. Estos van rápido, ¿eh? Eran 20.000 hace poco. 3.000. Pues sí, Tom, acabas de poner 20.000 sobre la mesa y ya se te está yendo una parte importante de tu stack. Bueno, al centro de la mesa esos 3.200 extra. Y bueno, pues Yaman coge fichas rapidito. Tío, que Dada también hace más que no. Pues ya tenemos, formaliza el call, sí, ya tenemos el lío montado. Ya tenemos el bote de 12.000 euros sobre la mesa sin haber siquiera descubierto las comunitarias. Vemos en esos porcentajes que Musta es ultra favorito para llevarse esta mano, pero veremos. Pues flop lleno de acción porque cae ese 6-8-3. Sí, Tom tiene una open-ended aquí, escalera a 2 puntas, más el backdoor flush, Yaman con esa gutshot, con 5 le daría escalera. Y veremos Musta si decide seguir apostando aquí o jugar check call o jugar check raise. Todas las opciones son posibles aquí. Pues vamos a ver finalmente por lo que opta el jugador transalpino. Mustafa Kanit, sin duda uno de los referentes en yo habría dicho un Italia. número de 17, pero claro, que no importa lo que yo hubiera dicho. Muy exitoso en los torneos, tanto online como en vivo. Que juega todo el circuito al que se le ve de forma habitual en torneos de alto ballín. Y bueno, pues aquí Mustafa, que decide continuar con la agresión, intentando engordar el bote a su criterio, es lo que tiene que hacer y apuesta 6.500 euros, la voz que pasa a Tom Bedell. Sí, aquí Tom yo creo que va a ir con todo.
con esta open-ended ya con el tamaño del bote, pero no, decide solo pagar. Y llaman con la Gatshot, que se le empieza a poner un precio interesante, igual quiere apuntarse a la fiesta también. Por lo pronto llaman, que ya sabemos que es un jugador que no gasta tiempo de forma innecesaria, de manera que si aquí hace una pequeña paradiña, significará que efectivamente está evaluando si seguir, si continuar en la mano o no. Coge fichas, parece, separa algunas fichas de estas de color negro. Pues efectivamente, eso de ahí es un call. 6.500 euros al centro. La verdad es que no nos dan tregua, Lucas, ¿eh? No, venimos de un episodio lleno de acción y este empieza ya con un bote de más de 30.000 euros por ahora. 3 jugadores todavía en la mano y aún no se ha descubierto ni el turn ni el river. Vamos a ver qué nos trae Yasmín en la cuarta calle. Tiene faena ahí, apilando las fichas. Cae un 6 que dobla, que abre proyecto de color. Tiene proyecto de escalera de color. Ojo. Musta no le ha podido gustar mucho este 6 porque sabe que tanto Yaman como Tom pueden tener 6 en el rango. Pues ahí tienes el check por parte de Mustafa. Ahí vemos los porcentajes en este punto de la mano. Mustafa Cani tiene el 66% de posibilidades, 31 para Tom. Y Cataclón, atención. Drama. El drama está servido. 5 de diamantes en river. Y se relame Yaman Nagdali, que está de buenas, que viene en un ritmo frenético, ganando todo lo que toca, todo lo que juega. Y algo me dice a mí que esta broma le va a costar cara a Musta. Sí. Con ases vamos a ver si encuentra el botón de fold. Por ahora es Musta quien tiene que decidir qué hacer. Si apostar, si pasar. ¿Qué tendríamos que hacer aquí, Lucas? La verdad que es una situación complicada. Yo creo que Musta está pensando ahora que tiene la mejor mano y puede que acabe yendo all-in por valor. All-in. Pues ahí tienes las dos palabras mágicas. Tom que ha enganchado ese 5. Pues por ahora 54.000 euros en el centro de la mesa. Caso de Tom pagar, su stack es corto porque al fin y al cabo ha entrado hace justo en la mano anterior con 20.000. Le quedan cerca de 10.000 por detrás. Si paga, que evidentemente va a pagar Yaman, estaríamos rondando los 80.000 euros de bote. Y bueno, Tom evaluando si pagar o no contra dos rivales, tiene que darse cuenta que está totalmente fuera de la mano, ¿no? Sí, solo gana faroles absolutos y encima tiene la posibilidad de que Yaman haya atrapado desde el flop con una trucha, unas dobles y tenga full. Aparte de la escalera que ha ligado, también podría tener 9-7, no solo este 7-4. Pues bueno, aquí tenemos esta vista general de la mesa. Tengo que pagar. Tom que se muere de ganas por pagar y ponerse la capa de héroe. No lo hagas, Tom. Lo que está seguro que llevaba la mejor mano antes del 5. Y sigo llevando la mejor mano. No, gana ya. Pues Tom que acaba pagando. Eso es lo que pensaba. La cara de Yaman Nagdali ha sido un poema. Otro bote de 86.000 euros que tenemos para abrir este séptimo episodio de las Winamax Live Sessions. Y vamos a ver tanto Musta como Yaman que nos cuentan su análisis sobre esta mano. Vamos a ver. Perdí un pot muy grande con Aso-Aso, que jugué bien, pienso. Al river está valor, puedo jugar diferente al turn, pero tengo un 6 en el rango, a lo mismo soy que van a betar el 6. Estaba muy comfortable, pienso que estaba bien como jugado, tenía un 7-4, 7-5 y nunca a river hacía escala, pero pienso que estaba valor contra él y a lo mismo el da tercero puede hacer un mistake con un pair. Bueno, mi historia con Musta ha sido bonita hoy, lo he conocido hoy. He pagado como 40 manos para que luego él me pagara todo. La estrategia era que me vieran muy débil en muchos rangos para luego cuando yo pinchara algo que me paguen de más, y lo he conseguido. Bueno, pues se le acumula la faena a Yaman, acumulando fichas, apilándolas y bueno, Lucas,
Otro botazo para Yaman. Esto sigue igual, emociones fuertes, botes enormes. Tom, que no está muy contento ahora mismo. No, ha recargado 20.000 euros y se le han ido en una mano. Sí, y además perder siempre duele, pero con ases como que pica un poco más, ¿verdad, Sí, Alex? evidentemente. Pues Musta no estará contento tampoco. No estará nada contento, es normal. Pierdes con ases, es tu primera aparición en las Winamax Live Sessions, no estuvo el año pasado, de manera pues que siempre quieres gustar, siempre quieres hacerlo bien, siempre quieres ganar, lógicamente. El póker es muy divertido, pero si ganas ya es la pera. Y bueno, lo que venimos diciendo, en ese extremo de la mesa se parece que se va a inclinar hacia la izquierda porque todo el plástico está ahí, en las posiciones 1 y 2. Tanto Yaman como Raúl, que manejan stacks por encima de los 100.000 euros. Se puede liar muy gorda, Se dice pronto, pero son 1.000 ciegas por cabeza. Son puntitos. Bueno, eso es lo guay. Emociones fuertes en este inicio de episodio. La misma tendencia que acabó el anterior. Y ahí tenemos, Yaman Nagdali con 125.000 euros en el stack, 128.000 Raúl. Bueno, impresionante. Y a Sergi que le dan un 7-2 off. En este bote que ha limpeado Tom, que Yaman ha hecho un raise over limpers, es decir, ha subido contra un limper. Y Sergi con 7-2 que decide resubir a 2.500. Por ahora encuentra el fold de Tom, pero algo me dice que el de Yaman, estando de buenas, cuando estás de buenas las juegas todas, ¿no, sí, Lucas? Sí. A Yaman ya le hemos visto que igual sin estar de buenas también le gusta jugarlas. Bueno, si estás de buenas encima. Pero con la tizada que está metiendo y cómo está runeando, no se va a perder esta mano, un 6-4 suited. Porque dijo, y ya liga el flop, ese bottom pair. Efectivamente, bottom pair para Yaman, J10-4, 2 de corazones sobre la mesa. Sergi si quiere ganar este bote va a tener que atizar. Que mentir y mentir bien, por ahora. Vamos con la apuesta a continuación. Yaman paga rapidito. ¿Es verdad? ¿Compraste acción? Bueno, pues por no haberlo aclarado te doy solo 100. Y vamos a ver la cuarta, es un 2, que da cierto valor de showdown a Sergi. Vamos a ver si aquí se dan ambos check y ven una carta gratis. Efectivamente, así es como proceden. Y dobla J en quinta, Lucas. Sí, veremos a ver si Yaman valúa aquí, no parece. Un 4. Check va a ser la acción. 7-2. El 7-2 ahí. El 7-2. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Sergi, porque es muy fan de la regla del 7-2, pero esta vez le ha salido un poco rana. Siempre es para mí un plato de buen gusto que esté el 7-2 porque se amplían mucho los rangos, la gente está mucho más creativa, así que espero que eso sea lo que vaya a pasar. Efectivamente, si ya está creativa la mesa, solo falta que pongamos la regla del 7-2 en este momento. Bueno, Sergi que nos ha dicho más de una vez que es una regla con la que procura jugar en las partidas que suele frecuentar mayormente en Estados Unidos. Y bueno, pues esta vez pues no salió. No se puede ganar siempre. No se liga a trío de doses como Raúl en todas las veces que juega 7-2. Pero bueno, yo creo que se quejaba de que si no llega a ligar el 2 hubiese seguido atizando. Exacto. Igual le hubiese salido más caro, no sabemos. O sea que bueno. Nunca lo sabremos. Bueno, pues nueva mano que tenemos ya sobre la mesa. Mano en la que Manu Saavedra ha abandonado, también lo hace Tom. Bueno, pues cuando estás de buenas y además te la reparten muy buenas, pues a seguir atizando. Yaman Nagdali que recibe ese array off y abre. Mustafa Kanit que ha puesto otros 20.000 euros sobre la mesa, por cierto, que no lo habíamos mencionado. Con Dama J suited en el botón. Parece que prepara un 3-bet. Efectivamente, 900 euros para él. Y mal timing, ¿no? En principio para Musta. Sí, es una mano muy legítima para hacer un 3-bet aquí. Puedes jugar la call también, pero el 3-bet es igual de correcto. Veremos a ver Yaman si forbetea, que sería lo lógico. Más con la imagen que tiene. Cuando ligas una mano fuerte no puedes perdonar la subida. Pues ahí está. Efectivamente, como tú bien decías, Lucas, Yaman Nagdali que lanza un 4-bet a 3.000 euros. Corrígeme si me equivoco, pero yo es la primera vez que creo recordar que Yaman forbetea.
Sí, no recuerdo yo. Ha tenido muchas manos forbeteadas, pero casi siempre era el que pagaba el forbet y había tribeteado. Quiero decir con esto que se le pueden empezar a encender las alarmas a Musta. No es un movimiento que suela hacer Yaman. Como bien dice Lucas, es más de pagar el forbet que de lanzarlo él. Pero al final Musta decide pagar, ver un flop con posición. Cae la suya, dama 9-4 con 2 diamantes. Tiene topper el jugador italiano. Y vamos a ver si aquí es capaz de recuperar parte de lo que ha perdido en la mano anterior que perdió con ases. Por ahora tiene la ventaja y se encuentra Yaman, que sigue apostando. Esa apuesta de continuación a 2.500 euros. Sí, completamente lícita. De hecho, es muy correcto el sizing que utiliza. Aquí vas a querer prácticamente apostar todo tu rango. Y veremos Musta, que supongo que hará un call aquí. Pues separa fichas Mustafa Kanit. Efectivamente, eso es un call. Son concretamente 10 fichas, esas negras, de valor 250 euros cada una. Recordemos, las verdes son de 50 euros. Y bueno, problemas para Mustafa Kanit, que le tiran el rey a Yaman. Que sigue de dulce Yaman. Sí. Liga este rey ya en el bote que supera los 11.000. Como Los Ángeles, ¿eh? Qué gustito cuando estás así, Lucas. Y problemas para Musta, que con esta pareja de damas y la gatshot que le da la Jota, contra un jugador tan agresivo como Yaman, va a tener muchos problemas para abandonar aquí. Bueno, pues Yaman, que sigue apostando, segundo barrel en ese rey que ha ligado en el turn, 9.000 euros. A Musta le quedan 14.000 por detrás. Sí, básicamente aquí como si le estuviese yendo lean prácticamente. Decisión complicada para Musta. Que va a estar un rato pensando, creo yo, Alex. Sí, y además son jugadores profesionales, se han visto en millones de ocasiones, pero son humanos también. Quiero decir, viene de perder un bote muy grande con ases, es posible que las emociones sigan a flor de piel, Lucas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin duda, cuando se juega a estos niveles tan altos es muy difícil que no te afecte el ganar un botazo de, no sé si más de 80.000 euros, que ha sido el que ha perdido. Y todo eso lo tienes ahí dentro. Aunque no debería, el subconsciente es muy traicionero y las emociones siempre salen a flote. Bueno, pues ahí tenemos a Musta evaluando qué hacer con ese dama J suited. Enfrente Yaman Nagdali, que se ha ataviado con la capucha, intentando esconder cualquier atisbo de tells o cualquier gesto que pudiera dar información a Mustafa Kanit, que va a revisar sus cartas, fija su mirada en la posición de Yaman. Vamos a ver si encuentra el fold o no. De nuevo se hace el silencio sepulcral en la mesa. Este plano de Yaman, la verdad que es espectacular. Y si quiere ver una carta más, serán 9.000, pero como bien decía Lucas, básicamente le está diciendo estamos all-in porque en River van a ir para adentro. All-in. Así es. Pues all-in y snap call. 2. 3. 3. Bien. Una dama, una J, un 10 que necesita el bono de Musta para no perder otro botazo contra Yaman. Pues como bien habéis escuchado, han decidido las partes implicadas tirar 3 rivers. Ese 3 de corazones no ayuda. 7 de diamantes en el segundo. Y vamos a ver si salva una parte del stack o no. Mustafa Kanit. Cae un as. El pincho. Un pincho que no ayuda para nada a Musta, que ha recargado 20.000 euros y como en el caso de Tom, le ha durado una mano. Y Yaman, que sigue con el rodillo, ganando bote tras bote. Y yo creo que ya es el máximo ganador de la partida, casi seguro. Totalmente, bueno, y sin el casi. Díselo, Musta, maldita perra. Maldito perro. GG, ¿ah? Nice end. Bueno, pues Mustafa Kanit, que decide poner fin aquí a su andadura en las Winamax Live Sessions. Y vamos a ver qué nos cuenta el miembro italiano del Team Winamax, sus valoraciones sobre su actuación en la partida. Me encantó, estaba un partido muy lindo, comunque todo jugador abierto, lo mismo GG, sabes, el juego de póker, why we play. Próxima vez
todas las 4 sesiones vengo a jugar. Bueno, pues nos vamos a quedar con sitio libre, como se suele decir. Vamos a estar jugando 7-handed. Por poco tiempo puedo avanzar. Pero bueno, Lucas, al final cuando no estás de buenas y no la sientes, esto es una regla que tiene que conocer cualquier jugador de póker de límites altos o de límites bajos. Si no estás para jugar, mejor levantarte y a otra cosa mariposa. Completamente, completamente. Y ahí al bueno de Musta no le van a pillar, ha visto que no era el día y ha decidido levantarse y marcharse de la partida. Pero un gusto tener a un jugadorazo como el bueno de Musta en esta partida, que aunque hoy no ha tenido el día, hemos podido ver que el tío algo sabe, ¿no? Sí, hombre. Jugador curtido en 1000 batallas, como decíamos antes, sin duda el jugador más conocido o de los más conocidos de la comunidad italiana. Y bueno, pues como decíamos, simplemente pues ha decidido levantarse con buen criterio, dejar el sitio vacío. Le buscaremos un sustituto, ya entre bambalinas estamos trabajando en ello. Y bueno, pues una mano más que ya tenemos en juego con Leo Margets abriendo en CIA pequeña, Manu que defiende ese As-J, Leo que ha abierto 8, no se ha tribeteado en posiciones en guerra de ciegas. No sé si te llama la atención. No, es una mano que Manu tendrá probablemente spliteada y la tribeteará algunas veces y pagará otras, completamente legítimo. Y Leo que decide chequear en ese rey 10-4, podía haber salido apostando esos 8, pero check también es correcto. Lucas, nos decías, la tendrá spliteada. ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, es cuando no vas a querer el 100% de las veces resubir una mano y vas a querer ser un poco más impredecible, ¿no? Teniéndola tanto en raise como en call. Que la podría jugar de una manera o de otra, independientemente del momento. Así es. Muchas veces en el póker pasa que un movimiento tiene la misma rentabilidad, aunque es difícil humanamente de comprender, pero a la larga es así. Y tenerlo siempre balanceado es bueno para ser más impredecible. Bueno, pues hemos llegado sin acción hasta el river en este 4-10, rey 6-10, los 8 de Leo que son buenos, pero claro, tenemos ahí un 10 doblado, tenemos un rey alto. Vamos a ver si la catalana intenta extraer algún tipo de valor de estos 8, en caso de intentarlo, si lo va a conseguir o no. Leo que fija su mirada en la mesa. Sí, bueno, aquí una sizing de medio bote, algo así es lo normal. Leo efectivamente 500. Sabe que tiene la mejor mano aquí la mayoría de las veces. Y Manu que tiene una mano de hero call bastante decente, pero tampoco estás encantado. ¿Tú crees que se la va a rascar esos 500 euritos? Rápido, contesta. Sí. Claro, no te digo, ahora es muy fácil. Buena mano aquí de Leo. Manu la verdad que tampoco está runeando muy bien. ¿Cómo las lees, Lucas? Sí, cuando ya le ves tirar fichas para el centro. Cuando uno no se quiere tirar y el otro quiere meter, pues pasa. Bueno, como podéis ver, hemos fichado al mejor partner técnico en los comentarios, hace unas lecturas tremendas. Y bueno, pues sí, efectivamente Leo que ha rascado esa value thin, ¿no? Que lo comentábamos el término en alguno de los capítulos anteriores, una apuesta por valor fina, y como vemos ahí en ese plano cenital, un sitio libre, esa silla vacía. A mí se me parte el alma de ver una silla vacía. Creo que vamos a tener que traer a alguien para que la llene lo antes posible. Atento a quién te voy a traer, Lucas. A ver, sorpréndeme. Bueno, vemos a Raúl con as-rey de diamantes. Y cuidado, porque... Y Adri con ganas de venganza y una mano muy buena candidata para resubir aquí. Sí. Raúl que ha abierto ese as-rey suited desde UTG +1 porque hay Straddle en la posición de Yaman, que él ya nos ha dicho y nos ha dejado claro que su casilla siempre es Straddle. Y efectivamente Adri que resube este as-J. Mal timing otra vez de Adri, que no está runeando muy bien, que digamos, en esta partida. Veremos Raúl. Por ahora. Por ahora. Veremos Raúl aquí, que tiene una mano muy forbeteable. Así sí que es verdad que jugando 200 ciegas vas a querer alguna vez hacer solo call, que es lo que hace Raúl en este caso, de hecho. Sí, bueno, en este caso juega Adrián cerca de 250 straddles.
Y pues nada, call de Raúl, fuera de posición. Y vamos a ver qué nos traen las comunitarias. Pues bueno, flop Salsa. cargado de acción. Top pair, top kicker para Adrián. Proyecto de color máximo para Raúl. Malo será que este bote no se dispare, ¿no, Lucas? Sí, o sea, aquí tenemos un board que los dos jugadores han ligado, enganchados a top pair, top kicker Adri. Tampoco es el board soñado para el 3-better, porque el Raúl en su rango aquí tiene todas las truchas, combos de dobles, y aunque Adri tiene más peso de overpairs, tampoco estás encantado jugando tan deep como juegan. Adrián Mateos que evalúa sus opciones, evalúa 2.800. bueno, pues, cuál iba a ser su movimiento. Ahí lo tenemos, 2.800 es la apuesta de Adrián. Raúl que clava su mirada en la posición del jugador madrileño. Y no sé tú aquí, Lucas, ¿cómo crees que va a desarrollarse esta mano? Bueno, lo normal sería que Raúl hiciese aquí check call, pero es planteable el check raise, aunque vas a preferir tener un as X suited que no bloquee ese rey de diamantes que tienes. Adri podría tener rey dama, rey 10 de diamantes y tener un cooler a favor más grande. Y efectivamente vemos Raúl como decide jugar check con la mano, con el as rey con valor de showdown. Y vamos a ver qué nos trae el Toon, porque otro botazo que se está cociendo entre estos dos titanes del póker. Y tengamos en cuenta que juegan 42.000 euros efectivos por detrás, que es el stack de Adrián, que se dice pronto. Cae un brick en cuarta, un 3 de corazones. Y aquí Adri tiene una decisión importante. Si quiere jugar por todo el stack, meterá un tortazo preparando Lolina al river. Yo creo que es la línea que va a optar, pero bueno, veremos. Adrián que echa un vistazo a su stack. Siendo conocedor de que Raúl es capaz de hacer hero calls como el que ya hemos visto en alguna otra ocasión, vas a querer extraer tu máximo valor de tus manos fuertes. Raúl tiene aquí muchas manos medias que están obligadas a pagar, como un 10-9, 9-8, 8-7, pair más flash draw. Entonces Adri va a ir aquí a extraer valor a todo ese tipo de manos. Separa fichas, placa, fichas, un poquito de todo. Y efectivamente, tortazo ya sobre la mesa, una mínima overbet, 110-115% del bote. Y Raúl a pensar. 11.350 euros es la apuesta de Adrián Mateos, que está de alguna manera intentando recuperar parte de ese botazo que se jugó contra Raúl Mestre en uno de los episodios anteriores. El mayor bote hasta el momento. Prácticamente 100.000 euros tuvimos en el centro del tapete, de este tapete instalado en las dependencias del casino, del Gran Casino de Aranjuez. Y ahí tenemos al fundador de PokerRed y Educa Poker, Raúl Mestre, decidiendo si paga o no esos 11.350 euros de Adrián en turn, pero también teniendo en cuenta lo que puede pasar eventualmente en un river, ¿no? Sí, yo creo que el fold no lo está contemplando Raúl aquí en ningún caso con este array de diamantes. Puede llegar a estar pensando si check push aquí, pero veremos a ver, porque no sería la primera vez que me llevan la contraria. Nos dejan mal, ¿no? Pero bueno, en este caso Raúl ha lanzado esa placa de 10.000 euros al centro de la mesa, unas cuantas fichitas más, formaliza el call. Como de costumbre. De manera que ya tenemos aquí otro botazo montado. Adri deseándose a una blanca este river. Ahí la tienes. Bueno, no, blanca no es, pero sigue teniendo la ventaja Adrián. ¿Respira tranquilo ante el check de Raúl? Bueno, yo creo que Raúl seguiría chequeando aquí sus 9X, pero es una decisión compleja. Tienes que pensar que Raúl te tiene que pagar aquí con todas las JX, 10, 7X, para que tengas valor con este as J. Entonces, no es tan fácil como si el river hubiese sido un 3. Y veremos Adri qué decide hacer aquí. No Pues es el mejor river, desde luego, que pueda haber. Pues Adrián, que le quedan 30.900 euros por detrás, básicamente es el tamaño del bote, 32.750 euros
en el centro de la mesa, como estamos viendo. Dos jugadores que ya saben lo que es jugarse el parné. Olin. Y va por todo, Adri. Joder, qué ganas tienes, Adri. Esta creo que la ganas tú. Esta creo que la ganas tú, ¿eh? Bueno, pues tiene toda la pinta, porque Raúl ya no hay manera de que tú la ganes. Si pagas vas a perder. Y Raúl que efectivamente las manda al mazo. Y vamos a ver qué nos cuenta Raúl sobre esta mano jugada contra Adrián. Adri de diamante, Abraham en primera posición. Y claro, tenemos un stack inmenso, tiene 500 ciegas efectivas. Y yo estoy muy deep. Él hace 3-bet y yo solo pago, porque jugando fuera de posición prefiero jugar un bote más grande. El flop es J97, 2 diamantes. Paso y él hace puesta de continuación el flop bastante grande. 2800. Cuando apuesta tan grande, normalmente tiene un rango de manos con proyectos o manos con equity y manos fuertes apostando por valor, una mezcla de ese tipo es lo que sueles esperar. Y justo tengo el proyecto más fuerte, claro, es un proyecto muy fuerte, pero cuando yo tengo esa mano, a él le quedan menos faroles. El turno ha sido, creo que un 3, un brick, una trilla. Ha apostado muy grande en tour. Y he pagado, ha apostado creo que eran 11.000 y algo. Y River dobla el 9, que a priori es una carta que yo tengo en mi rango, algunos combos, no demasiados, pero al menos 9-10 o dama 9 suite, algunos combos de 9x puedo tener en mi rango. Paso y el pushea. All-in. Lamentablemente, aunque gano algunos combos de farol, creo que no es de las mejores manos para pagar en River. Si pago con esto, tengo que pensar que me está faroleando muchas manos de más y supongo que con la imagen que tengo será más probable que se desvíe, es decir, lo contrario, sí se va a desviar. Buena mano. Buena mano, Adri. Bueno, Lucas, ¿qué te ha parecido el análisis de Raúl? Una delicia, una delicia. Papel y boli tengo yo aquí cuando habla Raúl, que ya lo hemos dicho en otra ocasión, y la verdad que no da puntada sin hilo el bono de Raúl. Pues Adrián Mateos que araña un poquito de ese bote gigante que le ganó en uno de los capítulos anteriores Raúl Mestre. Ahí le vemos apilando fichas. De hecho, es el primer bote grande que gana Adri en la partida. Sí, así es. Pero muy bien jugada la mano de Adri, que no le tiembla, como ya sabíamos, y que se ha ido a por el stack entero. Y bueno, ya estamos con otra mano sobre la mesa. Esta es J para Sergi. Ahí tenemos al catalán abriendo a 300, UTG +1. Recordemos que estamos jugando mesa de 7 en estos momentos, al haberse quedado ese asiento vacío después de que Mustafa Kanit se levantara. Pronto tendremos ocupante para esa silla, pero por lo pronto pues estamos, como decimos, jugando 7 jugadores en la mesa. Adrián, que ha pagado el Open Race de Sergi, se apunta también Yaman desde la grande. Y vamos a ver un flop entre 3 jugadores. Lo tenemos ahí, As 10-5, 2 corazones. Sergi que conecta su top pair, Yaman que conecta la bottom pair. Adrián que supongo que al no haber conectado el set se ve más fuera que dentro. Ahí tenemos fold rapidito para el madrileño. Ya, con los 2 diamonds ahí. Por eso tampoco he tanqueado mucho, la he tirado más o menos rápido. Yaman que paga. Evidentemente es la conversación que se centra en la mano anterior. Al final y al cabo, siempre que se escuchan las palabras all-in, hay que luego comentar la moviola, ¿no? Sí, sí, obviamente, y más cuando vuelve a ser una mano con cierto morbo, ¿no? De la revancha de Adri con Raúl, claro, de aquel botazo. Bueno, y evidentemente tampoco ha habido showdown, así que queda ahí la duda en el ambiente de si las llevaba o no Adrián. Puedo decir que a posteriori se cuentan un poquito las manos, casi siempre diciendo la verdad. Bueno. 7 de picas en turn. Vamos a ver cómo reacciona aquí Yaman, que coge fichas. No le cree a Sergi. No se cree nada. Tienen historia ya entre ellos. Sabe que Serfe es un jugador capaz de tener faroles de sobra aquí. Y cae ese 8 que completa un montón de cosas, ¿no, Lucas? Sí, escaleras, dobles, color. Sí que es verdad que tiene esa J de corazones que bloquea muchas de estas cosas, Serfe. Así que veremos si decide lanzar otra apuesta por valor aquí en el River 8. Bueno, pues ha pasado Yaman, pasa también Sergi. Al final
Levantan ambos la bandera blanca. Y Sergi Fernández, que se va a llevar este bote de más de 5.000 euros. Ahí tenemos a Ian entregándoselo. Ya no sé, Yaman. Y a recoger plástico el jugador catalán. Tampoco sé después del gol de antes cuánto... Cuando vemos, por cierto, que va a introducirse una nueva ficha en el circuito. Esa ficha rosita de 1.000 euros de valor. Sí, pues no le entran más fichas ya Yaman en el stack y necesitan fichas más grandes. Hay que limpiar un poquito el stack. Como vemos, le están quitando un poquito de fichas de 250 y de 50. Y ahí le traen lo que diría que son 20.000 euros en fichas rosas. Lo que sale por lo que entra. Vamos a retirar. Bonita esta ficha rosa de 1.000, ¿verdad, Alex? Nos gusta. Bonita y cotizada. Ya te lo puedo avisar, Lucas. Por ahora solo es Yaman quien las tiene en su stack. Y vamos a ver si entran en circulación o no. La verdad es que Yaman tiene mucho plástico como para poder meter fichas en el centro. Las tiene de todos los colores. Por cada ronda de Strader que quieres hacer... 150.000 euros en el stack, prácticamente Yaman, Lucas? Se dice pronto, se dice pronto, Alex. Vaya partida. Después de 3 rondas de Strader sí que le Pues paga. Yaman, que ha abierto en el botón, paga solamente Raúl en la ciega pequeña. Y vamos a ver qué nos traen las 3 primeras comunitarias. Cae esa dama. Flop monocolor, todo diamantes, nadie tiene diamantes. Lo que sí que tiene Raúl es top pair. Y de nuevo, Yaman que continúa con esa gatshot. Raúl, que este top pair sin diamante, lo más probable es que juegue check call. No quieres montar un bote muy grande jugando tan deep con esta dama y tienes que ponerte el casco e ir pagando poquito a poco. Es que es alucinante porque juegan 1.100 ciegas efectivas en una partida de 50-100. Tremendo. Yaman que sigue atizando. Lanza este segundo barril de farol. Raúl aquí que no va a ir a ningún lado. Va a pensar un poco y pagar esos 1.000 euros. Ahí está. Efectivamente, 4 fichas negras que van al centro de la mesa. Y cae un 2 que completa cuarto diamante. Le deja color a una carta que Yaman puede utilizar aquí para farolear. Con ese 9 high, veamos a ver. Pues ha pasado rapidito Raúl, igual de rápido que Yaman echa mano al stack. Está cogiendo fichas negras y hay verdes. Vamos a ver exactamente a cuánto asciende la apuesta. Son 2.000 euros los que ha puesto Yaman frente a su posición. Y Raúl, que es enviado al rincón de pensar. Bueno, de momento todas estas decisiones que ha tenido que pensar, ha acertado todas, Raúl. Siempre ha tomado la línea acertada, es cierto. Vamos a ver si esta sigue esa misma tendencia. Si paga será un acierto. No meter las rosas es que no quieres cobrar, ¿eh? Son muy bonitas. Ojo a lo que ha apuntado Raúl. Un posible tele en vivo, ¿eh? Pues aire le gano. Y otra vez que acierta Raúl. Pero muy interesante el comentario sobre el tema de las fichas. Lo decíamos antes que solo Yaman tiene esas fichas, que parece que quiere conservar cual fetiche. Y le ha dicho Raúl, si no apuestas con las fichas rosas, será que no quieres que se vengan para mí. No sé yo si ha basado su decisión solo en eso, si lo ha usado como excusa, pero bueno, otra mano muy fina que juega Raúl, que sí que es verdad que empezó un poco más tranquilo, como más cansado, pero ya ha puesto el turbo y está dando una lección magistral de póker el bueno de Raúl. Nos lo comentaba en una de las ocasiones que le pusimos sobre la cámara, frente a la cámara. Había empezado un poco cansado. La sensación no debe ser Y nada que buena. después de una pequeña siesta, pues que lo veía todo como más claridad y había evaluado su juego en la parte inicial de la partida. Y bueno, al final también va de esto, ¿no, Lucas? De evaluar y corregir cuando ves que no estás tomando las decisiones más correctas o no estás jugando de acuerdo a los rivales a los que te estás enfrentando. Así es, así es. Pero bueno, Raúl a la mínima se enciende y ya
y ya carbura. Bueno, tenemos mano. Adri con Reyes en la ciega pequeña, un open race de Yaman, Adri que tribetea. Algo más de por 4. En la vida muy luz. Presuponemos que Yaman va a pagar el tribet con este 9-8 de corazones. Mano que ha empezado con Straddle, por cierto. De ahí el Open Race a 600. Y como decimos, Yaman rara vez se tira a un tribet. Vamos a hacernos daño, Adri. Vamos a hacernos daño. Yo creo que tú en la vida no te gusta. Cero. Ánimo. Algunas he perdido, ¿eh? No, y en el póker. De las gordas, no. No, desde luego que de las gordas no. Todas las gordas las ha ganado Yaman y bueno. Tenemos lío montado. En fin. Sí, o sea, le tiran la escalera y por si acaso el proyecto de color. El proyecto de color y de escalera de color. Y este es un board que Adri a priori va a querer chequear muchísimo, jugando un stack tan deep, sin posición. Yaman ha ligado un montón de manos, dobles, parejas, escaleras, todas las truchas. Y es un peligro, pero bueno, también al tener un rango tan amplio también vas a sacar valor a otro tipo de manos y veremos qué decide hacer aquí Adri, si quiere... Pues mira, sí, decide apostar. Pues son 2.750 la apuesta de Adrián, que a sus ojos es una buena oportunidad para recuperar parte del terreno perdido. Pero bueno, va a necesitar ayuda urgente en las comunitarias, en las calles venideras, para poder ganar esta mano, porque Yaman lo lleva muy crujido. Y cuidado porque aparece ese 2 de picas en cuarta, que aparte de abrir un segundo proyecto de color, siempre está la posibilidad del 7-2. Un eventual 7-2 ligaría ahora dobles parejas. Y bueno, Yaman puede pensar, a lo mejor Adrián tiene 7-2 y le voy a sacar aquí toda la caja. Bueno, Adri aquí yo creo que habiendo decidido hacer la línea de cebetear el flop, va a ir a por un segundo barril grande. 7.200. Así es. Pues 2/3 del bote que van al centro de la mesa. 7.200 es la apuesta de Adrián. Y Yaman que debe estar encantado de que el bote siga engordando, ¿no? Sí, yo creo que está pensando si le compensa resubir aquí y lanzar ya, disparar el bote. Jugando los stacks tan deep que juegan no es ninguna tontería ya pensar en resubir. Y efectivamente vemos que coge placas Yaman. ¡Al peso! ¡Al peso! Y ahora Adri al rincón de pensar, Sí, desde luego. Adrián, que va a tener que evaluar aquí qué hacer. ¿Tú crees que se lo esperaba esto? Bueno, cuando juegas contra un jugador tan agresivo e impredecible como es Yaman, tienes que contar con que siempre te puede caer una resubida en cualquier momento. Y desde luego es una decisión muy compleja. Juegan stacks super deep y el problema de estos reyes es que puedes ir muerto contra las manos fuertes de Yaman, que es lo que está pasando. Pero al ser un board tan drogo y también tiene muchísimos proyectos que puede estar jugando de manera agresiva. Entonces, decisión muy complicada la que tiene aquí Adri. Y veremos a ver qué decide, pero vamos, una pensadita yo creo que se va a meter, seguro. Sí. 25.000 es la apuesta de Yaman, es decir, tendría que poner cerca de 18.000 euros más Adrián Mateos con ese stack de 50.700 que tiene por detrás. Nada sencilla esta decisión del jugador madrileño. Es un poco también el problema que comentaba de cebetear estos boards tan mojados y tan coordinados, que luego te pones a ti mismo en situaciones muy complejas y muy complicadas en las que no nos gusta estar, pero bueno, Adri vive más cómodo que los demás en este tipo de situaciones y es capaz de tomar buenas decisiones en los momentos más difíciles. Pues seguimos viendo a Adrián Mateos pensando qué hacer. Ahí vemos 5 placas de 5.000 euros frente a la posición de Yaman. Revisa de nuevo sus cartas. Adrián fija su mirada. Yo me la voy a jugar y voy a decir que Adri es capaz de abandonar aquí. Tú ves aquí el fold, ¿eh? Confío en Adri plenamente y creo que va a sacar lo mejor de sí mismo y se va a ahorrar aquí un dinero. In Mateos we trust, ¿no? Sí, completamente. Pues lo sabremos en breve. No es jugador de gastar mucho tiempo, Adrián, en sus decisiones, pero cuando tienes frente a ti
una apuesta tan grande y sobre todo lo que puede caer en el river, me refiero a apuesta. Y foldea Adri, espectacular. Qué jugador. Yaman, ¿qué llevas? ¿7-2? Sería bueno llevar 7-2. Estaba a doler, ¿eh? Estaba a doler. Tranquilo, Adri. Suben las temperaturas por la parte media de la mesa. Eso es verdad. Estaba a doler. Bueno, no dolerá tanto cuando emitamos estos capítulos y veas, Adrián, que has tomado la decisión correcta. Bueno, era muy buena preflop, pero después de las 3 primeras comunitarias se ha quedado chiquitita. Sí, porque habrá que jugárselo todo, si no, pues no hay más. Si hago call, luego cae una patata, mal. Bueno, Yaman siendo un poco pícaro ahora, Sí, ¿no? sí. Intentando hacer creer que lleva farol. Tendiendo la trampa. Intentando hacer creer que lleva farol. Estamos ya. Ya lo sé. Ya. Pero bueno, espectacular fold de Adri que demuestra por qué es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. ¿Pero esto qué es? O sea, después de ligar Nats y de llevarte un bote enorme, As-Rey, otra vez. Está de dulce, Yaman. Sí, desde luego, 157.300 euros sobre la mesa y si no me falla la memoria, ha empezado con 20.000. Depende de la mano que lleves, tío, pero en principio... Espectacular el run y la tizada que ha metido, porque ¿Te has dado cuenta? yo creo que no hubiese ganado tanto como Yaman si me reparten el run de cartas que ha tenido él. Eso es importante también. Bueno, y cuando reparten coolers como este, pues cuidado, porque es cuando también los botes se pueden disparar. As-Rey de distinto palo para Yaman y As-Dama de distinto palo para Manu Saavedra en CEA grande, que está preparando un 3-bet. Es una mano que ha empezado con Straddle, por eso está revisando sus cartas Tom, que manda al mazo ese 3-2 suited. 3-bet a 3.000 euros por parte del extremeño, de Manu Saavedra. Y call. Yaman que podía haber decidido forbetear esta mano aquí, pero bueno. Sí, pero es lo que te decía antes, pocos forbets le hemos visto a Yaman, incluso teniendo manos legítimas para hacerlo. Y bueno, pues que sigue de dulce, que sigue de buenas Yaman, tocado por Los Ángeles. Rey 9-8, dos tréboles sobre la mesa. Yaman con el as de tréboles. Top pair para él. Mano aquí que a priori va a continuar rango. No está muy contento porque es otra vez un bote fuera de posición contra Yaman, que sabes que no le gusta foldear mucho y que ya vas a montar aquí un bote muy grande y poco equity. Raúl Mestre, que le vemos ahí en el extremo de la imagen, estirando un poco las piernas. En el centro de la mesa ya hay más de 10.000 euros. Paga Yaman, 7 de picas en cuarta, abre otro segundo proyecto de color. Sí, esta es una carta muy dinámica, completa la escalera de J10 de 6-5, incluso de 10-6, que está desde luego, por lo que hemos visto en el rango de Yaman, completa dobles, bueno, completa no, da dobles a 8-7, a 9-7, y Manu decide frenar y chequear. Bueno, pues por si acaso, más coordinado no podía ser este board. Cae ese 6 de picas en river. Completa el backdoor de color. Muchísimas opciones de escalera. Vamos a ver si Manu encuentra aquí la manera de farolear y llevarse este bote. O por el contrario, decide que iba a pear. Tiene las de picas, que siempre es interesante tener el blocker de las Nats, pero aún así no sé yo si va a decidir lanzar aquí el farol. El 10 es escalera, el 5 es escalera. Yaman tiene algunos 10 en su rango. No creo que vaya a foldear dobles y la top pair que posee tampoco le veo foldeándolo, así que veamos si Manu decide hacer give up o farolea ese blocker de las Nats. Give up, que para los no leídos, para los no ilustrados, pues no es más que una traducción del inglés de rendir, de abandonar la mano, de levantar la bandera blanca y decir, bueno, pues mira, me la ahorro. Pero no es el caso de Manu, que apuesta 2.700 euros y le paga al toque Yaman. Como tú bien decías, si apostaba Manu le iba a pagar rápido. Interesante de todas formas que Manu ha elegido un sizing pequeño porque considera que estaría evaluando Zin, Manus tipo Rey X, Damas, Jotas incluso para recibir call de algún 9X de Yaman. Imbatible estás hoy, madre mía. Es de esos días tontos
Ahora estás ganando con las buenas y con las malas. Con todo, con todo. Uno de esos días tontos que permiten amasar una cantidad ingente de fichas cuando por fin vemos quién va a ocupar ese sitio vacío que dejó Mustafa Kanit. Vicent Bosca, le damos la bienvenida. ¿Qué te parece este fichaje? Bueno, a la altura de la partida, espectacular jugador, tanto de cash games como de torneos, uno de los mejores del mundo también. Y bueno, un escándalo, un espectáculo de partida que tenemos. Vicent, que ya estuvo en la primera temporada, pero para poder disfrutar de su juego, de su presencia en la mesa, tendremos que esperar al siguiente episodio. Lucas, no te vayas de aquí, que te necesito. Hasta luego. Está hablando por ahí aún solo. Te gané una, aleluya. Sería preocupante, ¿eh? ¿Llevas algo debajo? Lo único que has acertado hoy, pero estoy. 100.000 pavos está muy bien, ¿eh? Yo apuesto, yo me encanta apostar cualquier cosa. Vamos.